Mil otoños por Meng Shichi. Capítulo 21. Sinopsis. ¿Qué tiene que ver tu vida o muerte conmigo? Todos los expertos tenían al menos cierto grado de modales, ya fueran sensibles sobre su reputación o no estuvieran dispuestos a dejar ir su orgullo. Las personas de alto estatus por lo general no harían algo como usar a otra persona como chivo expiatorio, porque todavía se preocupaban por su reputación. Solo alguien como Yang Wuxi, que podría destruir incluso la estrategia del Yang Bermellón sin pensarlo dos veces, sería capaz de cometer un acto tan vergonzoso. No es de extrañar que dejara a Yuai saltando enojado detrás de ellos, e incluso dejó a Shen Qiao sin palabras. Yang Wuxi lo llevó hasta la colina. Pasaron por la ciudad de Xuandu y llegaron a la estación de relevos en el campo, un lugar en el que se habían quedado antes, cuando entraron por primera vez en la ciudad. Había un pequeño bosque escaso, que podría ser considerado como un lugar espacioso. Dejó a Shen Qiao. Y este ahuecó sus manos. Gracias. Se lesionó durante su pelea con Yuai. Toda su sangre y chi habían estado estancados desde entonces. Después de tanto tiempo, finalmente comenzó a sentir el calor regresando lentamente, y la sensación volvió a sus extremidades. Yang Wuxi se burló sin rodeos. ¿Cuál es el punto de tu viaje al monte Xuandu? Solo demostró que lo que dije el otro día era cierto. El corazón humano no vale nada cuando hay intereses involucrados. Tus hermanos marciales podrían traicionarte sin dudarlo, por el bien de sus intereses. Para convertirse en el líder de la secta, podrían dejarte caer del acantilado y, sin embargo, hacer de la vista gorda. Chifeng-ge presumía de su secta como ortodoxa y moralmente recta, pero las conductas de sus discípulos son incluso comparables a las personas de nuestra secta demoníaca. Esto es increíble. Ciertamente Yang Wuxi sabía que después de que Shen Qiao cayera del acantilado, la gente del monte Xuandu también se turnó para buscarlo por allí. Sin embargo, en ese momento, ya había rescatado a Shen Qiao y lo trajo de vuelta con él. Así que, por supuesto, esa gente volvió con las manos vacías. Pero no había necesidad de que Yang Wuxi hablara en su nombre. Estaba más que feliz de ver a Shen Qiao caer en la desesperación de ahora en adelante, pasando de ser un líder de secta de corazón suave y náufrago, a una persona llena de odio hacia todos en el mundo. Pero Shen Qiao no retomó el hilo de la conversación, encontró con las manos una piedra grande junto a él y luego se sentó lentamente. El temperamento de Yuai era un poco terco y muy utilitario. Desde que era un niño, tenía que ser el mejor en todo lo que hacía. Si no hubiera crecido en el monte Xuandu, era difícil decir si se habría convertido en otro Yang Wuxi. Pero a lo largo de estos años, había puesto su corazón y su alma en el monte Xuandu. No acaparaba nada para sí mismo, y todos los discípulos tenían amor fraterno el uno hacia el otro. Por muy duro que fuera una vez, todas estas cosas deberían ser suficientes para ablandar su corazón. Sin mencionar que Yuai no era Yang Wuxi después de todo, por lo tanto, antes de ese evento, incluso si su maestro Chifeng-ge renaciera, tampoco lo habría anticipado, y mucho menos Shen Qiao. Maquinó la derrota de Shen Qiao en la pelea con Kun Ye y lo hizo perder ante una persona de Tu Fue bajo miles de ojos mirando. Dado que su reputación fue completamente barrida, Yuai naturalmente se convirtió en su sucesor. Nadie lo consideraría no calificado. También era una manera de hacerlo de una vez por todas, ya que incluso si Shen Qiao seguía vivo, no tendría la cara para pedir volver a ser el líder de la secta. Esto sonaba muy razonable, pero teniendo en cuenta que en ese momento Yuai había jurado que tenía dificultades que no podía expresar, diciendo que la razón por la que lo hizo era colocar el monte Xuandu por encima de todas las demás sectas en el mundo, entonces el asunto parecía un poco extraño. Suponiendo que Yuai realmente tuviera sus propias dificultades como él dijo y había otras razones detrás del evento, entonces definitivamente no solo se refería a su colusión secreta con el pueblo Tu Fue para establecer la caída de Shen Qiao desde el acantilado. Debe haber estado cooperando con el pueblo Tu Fue en algunas otras cosas también, que eran aún más importantes. Shen Qiao levantó sus cejas.
Solo podía sentir el dolor en todas partes dentro de su cabeza, y se quedó perplejo a pesar de la cantidad de pensamientos que puso en él. Desde la migración de la dinastía Jin hacia el sur, muchos disturbios estallaron de los 5 bárbaros. A pesar de que los regímenes de cada país habían cambiado con frecuencia durante estos años, el poder de países como Zhou y Qi, que tenían culturas occidentales extremadamente ricas, gradualmente se sinicizó debido a su herencia de los sistemas Han. La gente todavía podría aceptarlo, aunque a regañadientes, si fueran ellos los que unificaran el mundo. Pero la gente bárbara que todavía pastan en las praderas e invaden las llanuras centrales de vez en cuando, como la corte real de Tujue, no pueden ser llamados gobernantes sabios en ningún caso. La imagen errática y brutal del pueblo Tujue ya había dejado profundas impresiones en el corazón de la gente. Sin enormes beneficios, era imposible que Yuan actuara frente a la condena universal. Entonces, ¿qué estaba planeando realmente? ¿Qué fue lo que el pueblo Tujue pudo prometerle? ¿O qué beneficios podrían traer al monte Xuandu? Zheng Qiao no pudo discutir estas cosas con Yang Wuxi. Incluso si las dos personas estaban profundizando su relación, todavía no eran amigos. Debido al mal humor de Yang Wuxi, era aún más imposible para Zheng Qiao pedir consejos abundantes de un simple conocido como él. Zheng Qiao no tuvo otra opción que reflexionar una y otra vez en su corazón. Era solo que no importaba cómo lo pensara, sentía que lo estaba mirando a través de una fina capa de papel de ventana, y no podía llegar al punto clave. Yang Wuxi preguntó de repente, ¿descansaste bien? Zheng Qiao miró sin comprender, porque todavía estaba pensando en otras cosas. Su expresión era un poco inocente y distraída. Entonces Yang Wuxi dijo, si es así, entonces ven y pelea. Zheng Qiao se quedó sin palabras. Sonrió amargamente y respondió, maestro de secta Yan, ¿cómo puedo vencerte? ¿No lo intentaste ya, la última vez? Yang Wuxi se preguntó, de lo contrario, ¿por qué crees que te traje? ¿Qué tiene que ver tu vida o muerte conmigo? Si quiero los fragmentos de la estrategia del Yang Vermellón, puedo ir a buscarlos directamente al monte Xuandu. ¿Por qué necesito traer una molestia como tú? Ahora llevas 2 fragmentos de la estrategia del Yang Vermellón dentro de ti. La recuperación de tus artes marciales es solo cuestión de tiempo. Pero no todo el mundo tiene tanta suerte como tú. Durante mucho tiempo estuve buscando a una persona que domine la estrategia del Yang Vermellón, para que pueda estudiar este conjunto de artes marciales de Tao Hong Jing a través de él. Pero no puedo pelear conmigo mismo, y tampoco puedo practicar con ese burro calvo Xueting. ¿No eres el candidato perfecto entonces? Las comisuras de la boca de Zheng Qiao se crisparon y no supo qué decir. Después de un largo rato, dijo, solo me queda el 30% del poder marcial. Simplemente luché contra Yuan y me lesioné de nuevo. Me temo que no soy lo suficientemente fuerte en este momento. Yang Wuxi dijo, por eso soy tan misericordioso, que te dejé sentarte aquí y descansar un rato. Zheng Qiao dijo impotente, de repente siento que ser obligado a permanecer en la montaña Xuandu ya no es una mala elección. Yang Wuxi respondió, has recuperado tu memoria ahora, lo que significa que la parte del Yang Vermellón que aprendiste previamente también puede ser recordada y usada libremente, además de la parte que escuchaste en el monasterio más allá de las nubes ese día, debería ser suficiente para comprenderlo y llevar tu reino al siguiente nivel. Zheng Qiao pensó por un momento, y luego asintió honestamente, es verdad. Desde este punto de vista, aunque los motivos de Yang Wuxi no eran puros, y a menudo tenía la intención de aprovecharse de Zheng Qiao o encontrar diversión en su sufrimiento, Zheng Qiao aún debería estar agradecido. Zheng Qiao dijo, no he dado las gracias adecuadamente al maestro de secta Yan desde que salí de la mansión. Si no fuera por ti, ya me habría convertido en un alma muerta bajo el pico medio paso. Yang Wuxi respondió, lo que más deberías agradecer es el chi interior, de la estrategia del Yang Vermellón dentro de ti. No me molestaría en salvarte si no fuera por él. Zheng Qiao trató de consolarse, de acuerdo.
Encenderé algunas varitas de incienso para el maestro y le agradeceré que me haya transmitido la estrategia del Yang Vermellón. Yang Wuxi dijo: cuando luché contra Yuai, no encontré ningún chi interno dentro de él que viniera de la estrategia del Yang Vermellón. Creo que Chi Fengge solo te la pasó a ti. Zheng Qiao asintió con la cabeza. Así es. Ese día, el maestro solo me pasó el pergamino del alma errante. Me ordenó memorizarlo verbalmente y me prohibió escribirlo. Todo el mundo por ahí dice que hay un libro de la estrategia del Yang Vermellón escondido en el monte Xuandu, pero hasta hoy, todavía no sé si ese libro sigue ahí o no. A Yang Wuxi le pareció interesante. Chi Fengge no quería que el monte Xuandu transmita esto de generación en generación, y que todos los discípulos de abajo tengan éxito. ¿Por qué transmitió el libro de los espíritus errantes solo a ti? Zheng Qiao explicó lentamente. Le pregunté al maestro sobre este asunto antes, pero él no respondió. El maestro y el inmortal Tao eran viejos amigos cuando estaban vivos. Después de escuchar que el inmortal Tao se arrepintió cuando completó la estrategia del Yang Vermellón, porque sintió que conduciría a interminables peleas y asesinatos si se publicara este libro, por tanto, creo que tal vez mi maestro pensó lo mismo. Por un lado, quería que el fruto de los meticulosos esfuerzos de su amigo durante toda su vida se transmitiera a las generaciones futuras, mientras que, por otro lado, no quería que se extendiera demasiado como para dejar que todos pelearan por ello. Por eso tomó una decisión tan contradictoria. Yang Wuxi se burló. ¡Qué bondad tan mezquina! Con respecto a este asunto, Chi Fengge era así, y en ese entonces durante su pelea con Hulugu, también fue así. No trató de matar a Hulugu ese día, para no dejar peligros ocultos para las generaciones futuras. El estado de sus artes marciales era incomparable, y sin embargo era en vano porque su mente no era diferente de la de una mujer indecisa. Si ese es el caso, ¿por qué se molesta en dejar que los discípulos del monte Xuandu practiquen artes marciales? ¿No sería mejor que cambiara el monte Xuandu por un templo taoísta ordinario? Si desea un mundo sin guerra, ¿por qué no empieza por él mismo? Estas palabras eran amargas, pero no del todo descabelladas. Había algo común entre Zheng Qiao y su maestro. Ambos tenían un corazón amable y gentil, y siempre eran considerados con otras personas. Pero también había una diferencia entre ellos. Mientras viajaba fuera, Zheng Qiao fue testigo de una época de hambruna y empobrecimiento, el sufrimiento de la gente común y de los ricos y poderosos del mundo, todos involucrados en las batallas. Su forma de pensar cambió gradualmente. Descubrió que mientras el monte Xuandu todavía estuviera dentro de este mundo mortal, era imposible separarse del mundo y mantenerse al tanto de todo. Inevitablemente se uniría a los enfrentamientos tarde o temprano. Desafortunadamente, antes de que pudiera traer cualquier cambio al monte Xuandu, Yuai ya no podía esperar para removerlo y reemplazarlo, llevando al monte Xuandu en una dirección desconocida. Inclinó levemente la cabeza, perdido en sus pensamientos. No hubo sonido ni advertencia de Yang Wuxi, y su dedo ya había hecho clic. Desde que Zheng Qiao perdió el sentido de la vista, había estado entrenando intencionalmente sus oídos. En este momento, escuchó un pequeño movimiento extraño, se apresuró a golpear la piedra en sus pies, se elevó de un salto y retrocedió rápidamente. La habilidad de ligereza del monte Xuandu no tenía igual en este mundo. Una vez que se llevó a cabo la sombra arcoíris en todo el cielo, el camino de Zheng Qiao cambió a la vez. Al igual que una flor de loto siendo tiernamente ayudado por un viento, o un estanque de agua azul sonriente, o una rama de sauce que se desarrollaba a sí mismo, se movió con una elegancia fluida que era difícil de describir. Uno podía imaginar vagamente cómo era cuando su poder marcial estaba en plena floración. Fue solo que el poder marcial de Zheng Qiao aún no se había recuperado. La velocidad de Yang Wuxi era mucho más rápida que la suya. Zheng Qiao era solo medio paso más lento, pero la piedra en la que había estado sentado hace un momento ya se había roto en pedazos con una fuerte explosión. Salieron rocas aplastadas salpicadas en todas las direcciones y llovieron también hacia Zheng Qiao. Por suerte,
Fue capaz de poner su chi interior justo a tiempo para que su rostro pudiera escapar del chapoteo. Pero la mitad de su manga fue destrozada por las rocas afiladas. Algunas piedras incluso cortaron su muñeca. La sangre fluyó inmediatamente por su piel clara. La ola tierna del agua de manantial se compadece de su reflejo, que todo el enamoramiento se ha convertido en polvo. Realmente merece su nombre. Zheng Qiao no prestó atención a la herida en su muñeca, en cambio, se concentró en escuchar los movimientos de la otra persona. De acuerdo con la forma en que Yang Wuxi hizo las cosas, una vez que atacara, nunca mostraría ninguna misericordia para su oponente. Después de estar con él, estos días, Zheng Qiao lo sabía muy bien. Para la batalla de hoy, debe luchar hasta que la otra persona esté completamente satisfecha. De lo contrario, simplemente moriría en vano. Fin del capítulo 21. No olvides que si quieres el PDF de este capítulo, estará en el siguiente video. Suscríbete, dale like y comparte.